Ayer el gobierno nacional y el presidente Noboa sorprendió con dos decretos, ¿no? El último, que tiene que ver con declarar en cero el IVA para los generadores eléctricos. Yo desconozco, ¿me puedes decir, Carlitos, tú que eres un experto en todo lo que tiene que ver con tecnología, con esos temas, ¿cuánto cuesta más o menos un precio promedio de un generador eléctrico? Ahorita, ya, antes de esta crisis costaba menos, me imagino. ¿De cuánto? Desde 150 en adelante. Ahora ya los pequeños, me dice el Carlitos, que este man sabe de todas estas cosas. Ya no hay. Entonces encuentras desde los $1,500. Ahora, el problema es que en los últimos días y en las últimas semanas, por efecto de la desesperación que hay de parte de los ciudadanos además a todo nivel, ¿no? Gente que tiene una tiendita, una panadería, una farmacia, una peluquería, una mecánica, hasta restaurantes u otro tipo de negocios, andaban desesperados por adquirir o por comprar generadores eléctricos. Entonces, por supuesto, este tipo de momentos y de escenarios también se prestan y sirven para la especulación, pues. Para que, además, en un país en donde no hay control de absolutamente nada, los precios se disparen y que nadie regule y nadie controle ese tipo de actividades, ¿no? Y la venta de estos artefactos. Y empiezan a especular con lo que les acabo de decir, ¿no? La desesperación de cientos y miles de ciudadanos que han tratado de adquirir o de comprar generadores eléctricos para poder mantenerse activos con sus negocios, porque la otra opción simplemente es dejar de trabajar. Eso significa dejar de producir y, por un lado, dejar de tener, en los casos de los negocios más chiquitos, de las unidades familiares, dejar de tener ingresos para sus familias, y en otros casos de negocios un poco más grandes, dejar de generar empleo. Lo que nos decía hace algunos días uno de los tantos entrevistados que hemos invitado sobre esta materia, no creo que era el representante de la Cámara de Comercio de Industrias de Guayaquil, que nos advertía eso. O sea, más adelante lo que va a pasar es que la crisis y el impacto de los apagones va a golpear al empleo en este país, ¿no? Y por eso es que tenemos además cifras económicas a la baja, una situación económica muy golpeada, que es lo que advertía además en una de las entrevistas ayer el economista Carlos de la Torre, ¿no? Y que es lo que las propias autoridades nacionales, como las del Banco Central, ya lo venían advirtiendo a partir del último boletín que sacaron, que habla de que la economía ecuatoriana en la actualidad está en recesión, es una economía que está más que estancada, incluso retrocediendo, ¿no? Así que el gobierno nacional ayer ha declarado y ha decretado en cero el IVA para los generadores eléctricos, pero esto pasa cuando, lo que nos advertía hace un ratito el Carlitos, ¿no? Los precios de los generadores ya se dispararon y cuestan mucho más de lo que costaban hace probablemente 6, 8, 10 meses o un año, que es cuando además empezó esta crisis con mucha más profundidad, ¿no? A partir de lo que sucedía justo hace un año, en el mes de octubre, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Así que esta también es una situación crítica y una crisis que estaba ya como avisada, ¿no? Estábamos advertidos todos los ecuatorianos, y la pregunta es por qué el señor presidente y el gobierno del señor Noboa pues no hicieron lo que debían hacer en su momento para tratar de que la crisis no golpee de la manera en la que ha golpeado al país. Es una pregunta que probablemente a la que no vamos a tener respuesta, lamentablemente, ¿no? Y el otro decreto tiene que ver con un nuevo estado de excepción. Un nuevo estado de excepción que incluye al Distrito Metropolitano de Quito, sobre la base de información
de inteligencia y sobre la base de información que está en manos de la Policía Nacional y de otras instituciones que se ocupan, que se encargan de manejar la seguridad del país, que dan cuenta de que en Quito ya se están instalando y se habrían instalado ya células de grupos criminales y delincuenciales que vienen operando en el resto del país y que han empezado a migrar de otras provincias a ciudades como la capital de la República. Entonces hay una alerta súper fuerte con respecto de cómo se ha incrementado la inseguridad, no únicamente en el resto del país, o en provincias o en zonas donde la inseguridad ha sido ya un verdadero problema los últimos meses y quizás los últimos 2-3 años, sino que ya esto empieza a golpear y afectar a ciudades en donde, digamos, las bandas criminales todavía no se instalaban y no entraban a operar de lleno. Y esto creo que es muy preocupante y es algo sobre lo cual también en varias ocasiones veníamos conversando con ustedes. Por eso yo les decía, siempre nos toca cuidarnos a nosotros mismos y cuidar de nuestras familias, de los nuestros, siempre a nosotros, porque no podemos estar esperando que el Estado nos cuide, porque el Estado a veces está en otras, ¿no? El Estado tiene, el gobierno, no voy a hablar del Estado en este caso, sino el gobierno nacional, que es el que tiene las competencias y el manejo de la seguridad a través del monopolio de la fuerza, policía, fuerzas armadas, equipos de seguridad y demás, son los que deberían estar garantizando y vigilando la seguridad de todos los ecuatorianos, pero lamentablemente lo que estamos viendo es que o no se dan abasto o simplemente, como me parece a mí, es la cruda realidad de la situación que actualmente enfrenta el país. El gobierno de Daniel Noboa nunca tuvo un plan de seguridad y no hay políticas públicas definidas, planificadas, pensadas para enfrentar esta crisis que actualmente vivimos los ecuatorianos. Un estado más de excepción, un estado menos, créanme que no va a ser esta la solución al conflicto y al problema que enfrenta y que vive actualmente el Ecuador. Y esto es lamentable porque, insisto, lo que parece y lo que da muestras desde que finalmente no existe lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Un plan, una estrategia clara, pensada, planificada de seguridad. Y lo que estamos viendo son siempre, por ejemplo, estos decretos de estados de excepción como una suerte de cortinas de humo para lograr titulares y para seguir manteniendo esa percepción ciudadana de que el gobierno algo está haciendo sobre el tema relacionado con la seguridad. Y a partir de ahí quiero compartir con ustedes algunos datos publicados por una encuesta que circuló ayer, que es de Informe Confidencial. Yo, como siempre les digo, en este país polarizado, en este país que vive de un enfrentamiento y de esa confrontación constante y permanente, asuntos como los datos que nos pueda ofrecer una encuestadora, por muy seria que sea la encuestadora o por muy cuestionada que sea la encuestadora, siempre va a terminar siendo un acto de fe creer en los datos de esa encuesta. Hay encuestadoras que son muy, muy serias y hay otras encuestadoras que, por los vínculos que han tenido con ciertos gobiernos y con ciertos actores políticos, digamos que han ido perdiendo credibilidad en sectores de la sociedad que tienen además todo el derecho de dejar de creer en. Pero más allá de eso, créanme que el asunto de las encuestas sirve y mucho
cuando se abordan otros temas, y yo por eso ahora que quiero revisar estos datos con ustedes, no voy a mencionar absolutamente nada que tenga que ver con intención de voto o por quién votarían si hoy fueran las elecciones y demás, porque además las encuestas terminan siendo fotografías de un momento, de este momento, y de aquí hasta el 9 de febrero, que serán las elecciones, va a correr muchísima agua por debajo del puente, ¿no? Entonces, yo no quiero además convertirme en esos pitonizos analistas de datos, que yo no lo soy, yo no soy consultor político. Para eso está gente como Jacobo García, como Tatiana Larrea, como Carlos Coronel y otros que analizan datos, a los cuales sabemos recurrir siempre para que nos ayuden a interpretar, porque esa es su profesión, es su... tienen destrezas en eso, han estudiado eso y son especialistas en esa materia. Yo no me voy a meter a hablar de ese tema, pero sí voy a hablar sobre asuntos que tienen que ver con la cotidianidad, con la realidad nacional, y que en efecto están golpeando y duro al país. Esta encuesta, y después quiero conectar, claro, con lo que pasa actualmente con el gobierno, y voy a volver nuevamente al decreto de estado de excepción. Ya les voy a decir por qué, ¿no? Por este asunto de la credibilidad y de la confianza. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con la situación del país? Le preguntan a la gente si está mejor o peor que hace un año. Sobre el estado de ánimo, además, de la población, ¿no? A nivel nacional, el 19% de las personas consultadas cree que la situación está mejor. Apenas el 19%. El 63% de la población, ahí están viendo ustedes la línea azul, ¿no? El 63% de la población cree que estamos peor. El 63%. En Guayaquil, la línea del medio que ustedes ven, en peor, en Guayaquil, que es donde todavía Daniel Noboa tiene mucha confianza ciudadana, el 60% cree que estamos peor que hace un año en el gobierno de Lazo. Y en Quito, y este dato sí que me sorprendió y mucho, la línea naranja recoge el dato de la Sierra, 68%. En la Sierra, donde Daniel Noboa se hizo muy fuerte en la elección de octubre 15 del año pasado. El 68% en la Sierra cree que la situación está peor. Y en Quito, el 66%. Es decir, 6% más de ciudadanos consultados en Quito que en Guayaquil cree que la situación está peor. Y yo creía que en Quito todavía Daniel Noboa seguía teniendo un fuerte bastión. Pero veo que no. Ahí están viendo ustedes los datos de ciudades. A nivel nacional, el 63% cree que estamos peor que hace un año. En Quito el 66% y en Guayaquil el 60%. La situación está peor que cuando estaba gobernando Guillermo Lazo. Así de sencillo. Vamos con la siguiente lámina, mi querida Meli. El siguiente tema. Recordarán ustedes que hace algunos días el gobierno trató de manipular los datos sobre el tema de la familia, ¿ya? Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque una de las especialistas en las que yo probablemente más confío, la que más confío, que es la doctora Tatiana Larrea, me explicaba y me hacía entender que el círculo familiar, la familia es como el último reducto que todo ciudadano tiene para sentirse bien, para sentirse cuidado, para sentirse seguro y confortable. Por eso es que hace algunos días el gobierno manipuló horriblemente unos datos que decían que, pero si ahí está la gente que cree que la situación de su familia, el 70%, el 60% cree que están bien. Sí, porque la sensación que tienes tú de estar en tu casa con tu familia, viendo a tus hijos, a tus padres bien, te da y te garantiza seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con este dato que teníamos en pantalla? La situación suya y de su familia, ¿está mejor o peor que el año pasado? Apenas del 22% a nivel nacional cree que la situación está mejor a nivel familiar que el año pasado. ¿Esto qué implica? Que seguramente en esa familia alguien perdió la vida por motivo de la inseguridad, que alguien perdió el empleo porque el empleo se disparó en el último año, o que 1, 2 o 3 miembros de esa familia han tenido que emigrar. Ojo, además, hoy la migración se está convirtiendo y las remesas de la migración se están convirtiendo en el sostén
y en la columna vertebral de este país quebrado. Nuevamente, como sucedió durante el gobierno neoliberal de Mahuad, hoy en otro gobierno neoliberal, que vamos 3 enseguidilla, Moreno, Lasso y Noboa, nuevamente son los migrantes, las rupturas familiares, el dolor de las familias, el que sostiene la economía de este país. Nuevamente la migración. Entonces, a nivel nacional, el 22% apenas cree que la situación está mejor. En la costa, el 27%, y en la sierra, el 15% cree que la situación está mejor. Es decir, que en la sierra la estamos pasando peor que en el resto del país. ¿La situación suya y de su familia está mejor o peor? Peor. A nivel nacional, el 50% de ciudadanos dicen que la situación está peor que hace un año. O sea, el nuevo Ecuador de Noboa, es peor que el viejo Ecuador de Lasso o de Moreno. En la sierra, insisto, creo que es donde más golpeada está la población. Dice el 54% que la situación de su familia está peor. En la costa el 46%. Y claro, cuando revisamos por ciudades, en Quito el 59% cree que la cosa está peor. Quito, que, insisto una vez más, yo todavía creía que acá había un gran bastión de Noboa y del actual gobierno, pero veo que algo están reaccionando. Todavía falta, ¿no?, para darse cuenta de lo que está pasando en este país, pero el 59% de quiteños dice que la cosa está peor que hace un año en su familia, y en Guayaquil el 45%, a nivel nacional el 50%. ¿Qué otro tema tenemos, Meli? Vamos con la siguiente lámina, que mi computadora otra vez está medio lenta. No, esa no. Esa es son identidades de los actores políticos. Hay otros temas. Después seguimos con este, pero verás, hay otros temas que están relacionados con la percepción de la gente con respecto de la situación del país. El problema es que mi computadora tengo que hacer algo. Lo que tú me dijiste, Carlitos, que haga con mi computadora, tengo que hacer. Este tema es coyuntural. Muchísimas gracias, Meli. ¿Cuánto le afecta los cortes de energía eléctrica a usted y su familia? ¿Mucho, algo, poco o nada? Este es un tema totalmente coyuntural porque a ustedes y a nosotros nos afectan los cortes de energía de distintas maneras, en distintas magnitudes, en distintos horarios. A nivel nacional, el 41% cree que le afecta mucho los cortes de energía. En Quito el 41% y en Guayaquil el 45%. Les afecta más los cortes de energía en Guayaquil que en Quito. Algo, el 34% a nivel nacional, 36% en Quito, 36% en Guayaquil. Poco, el 17% a nivel nacional, 15% Quito, 15% Guayaquil. O nada, 8% a nivel nacional, 8% Quito, 3% Guayaquil. Es decir, hay una absoluta conciencia ciudadana de que los cortes de energía en efecto afectan a la ciudadanía, ¿no? Por las consecuencias que estos cortes de energía provocan. Vamos con el tema de los ingresos. Gracias, Meli. Gracias, Esteban. Con los ingresos mensuales que gana, que tiene usted, ¿diría que vive bien, vive con las justas o que ya no le alcanza para vivir? A nivel nacional, apenas el 14% dice que con lo que gana, vive bien. En Quito, apenas el 7% dice que vive bien con lo que gana. Y en Guayaquil, el 20%. A nivel nacional, el 50% dice que vive con las justas, o sea, al día. En Quito, el 57% vive al día. Y en Guayaquil, el 49%. A nivel nacional, el 36% dice que con lo que gana no le alcanza. El 35% en Quito dice que con lo que gana no le alcanza. Y el 31% en Guayaquil dice que no le alcanza. Tema económico. Tema económico que con los cortes de energía se ha agravado.
yo les hablaba del empleo. Veamos qué dice esta última encuesta sobre el tema del desempleo en el país y cuánto ha impactado la inseguridad, las vacunas, las extorsiones y ahora los apagones en la inseguridad, en el desempleo. ¿Usted cree que ha aumentado o ha disminuido el desempleo en el país durante el último año? A nivel nacional, el 53% cree que el desempleo ha aumentado. En Quito, el 57% de los consultados cree que el desempleo ha aumentado. Y el 46% en Guayaquil cree que el desempleo ha aumentado. Hay una clarísima conciencia ciudadana, al menos en esta encuesta, de que los ciudadanos saben y conocen de que el desempleo se disparó en el país. Apenas del 24% a nivel nacional dice que el desempleo ha disminuido. Por acá me dicen, el desempleo ha subido 70,000 aproximadamente en 3 meses según la última encuesta del INEC. 70,000 puestos de empleo anulados según la encuesta del INEC. Me pasan este dato por acá, le agradezco al doctor Ruiz. Ahora vamos con los problemas que le aquejan a la gente. Este dato les debe servir y mucho a los candidatos y a los partidos políticos para que tomen nota, ¿no?, de las cosas de las que les tienen que hablar a los ciudadanos, ¿no? Porque la campaña electoral y los políticos deberían utilizar justamente esta etapa para decirles a los ciudadanos cuáles son los problemas que ellos van a resolver. Aquí no queremos saber cuáles son los problemas que les aquejan a los políticos, sino los problemas que le aquejan a la gente. Los principales problemas del país. En puesto número 1 está la inseguridad. A nivel nacional, 36% cree que la inseguridad es el principal problema. En la sierra, el 38%. Más que en la costa. Imagínense ustedes que en la sierra ahora la inseguridad es más fuerte, el miedo, el temor o la inquietud que tiene la ciudadanía que en la costa. Ojo, en la costa, no porque tengamos nosotros un sentimiento de rechazo a lo que es la costa, pero en la costa están provincias como Guayas, en donde están ciudades como Durán y Guayaquil y San Borondón, que ahora mismo han sido las ciudades o los cantones más afectados por la inseguridad. Esmeraldas, lo que pasaba hasta hace algunos meses en Esmeraldas era tremendo, pero resulta que en la sierra hay más aprehensión sobre el tema de la inseguridad que en la propia costa. Después de la inseguridad está la falta de trabajo con 13% a nivel nacional, 19% en la sierra, 9% en la costa. La economía, 13% a nivel nacional, 16% en la sierra, 11% en la costa. La corrupción, 6%, 7%, 6%. El sicariato, que tiene que ver con lo primero, con la inseguridad. El narcotráfico, que tiene que ver con lo primero, con la inseguridad. Las vacunas, que tiene que ver con lo primero, con la inseguridad. Es decir, la inseguridad está por encima del 40 y pico por ciento, ¿no? Si sumamos sicariato, narcotráfico, vacunas. Pero un problema, citan los consultados, es del gobierno también. Aunque muy poco, pero dicen que es del gobierno. Y también el presidente. Y lo que me sorprende también es que el de los apagones registra apenas un 2%, pero ya la gente empieza a mencionarlo, ¿no? El problema de los apagones. Y ojo, esto es algo que me llama poderosamente la atención, porque si vamos al tema de las intenciones de voto, que le ubican a Noboa todavía como la primera opción, no voy a darle cifras sobre eso, porque no me voy a meter a vender humo sobre el tema electoral, porque no es mi intención ponerme aquí a dármelas de analista político o consultor político en esas materias. Pero eso sí me genera mucha inquietud. Esta es la segunda fase de apagones. No se olviden, lo que estamos viviendo hoy, ya lo vivimos en abril. Y en abril también gobernaba Noboa. Es decir, el estar a oscuras, el enfrentar esta crisis de apagones, no le ha significado un golpe tan importante a nivel de números y en cifras a Noboa como uno pensaría que sí. Porque en el último tramo del gobierno de Lasso, las permanentes mentiras, las imprecisiones, la confrontación y la crisis energética le pasaron muchísima factura a un presidente que terminó no terminó su periodo, ¿no? Pero terminó su mandato con unas cifras de credibilidad y de aceptación a su imagen pues muy bajas, muy bajas. El principal problema personal y familiar, para que vean que la situación familiar y personal está muy complicada.
La economía es el principal problema de las familias y de las personas en este país, con un 29% a nivel nacional, 30% en la sierra y 28% en la costa. El desempleo, que tiene que ver con lo primero, 23% a nivel nacional, 28% en la sierra y la costa. La salud, y ayer también en el espacio de entrevistas acá tuvieron a una invitada que daba cuenta del impacto que está teniendo en la salud las malas decisiones de un gobierno que no está atendiendo lo que debería ser prioritario, ¿no? La salud de la gente. Y vemos que la salud es una de las principales inquietudes y problemas que los ciudadanos mencionan. 12% dicen a nivel nacional, 10% en la sierra, 10%, 13% en la costa. Problemas, inseguridad del 9%, que es una media a nivel nacional, sierra y costa. Problemas familiares, falta de dinero, educación. Finalmente, los problemas personales y problemas familiares radican en la situación económica. Y que a estos datos, insisto, tiene que ponerles, creo yo, muchísima atención la política. Los candidatos, cuando salgan a hablarle a la gente, cuando hagan productos comunicacionales, pero más que todo, cuando elaboren su plan de gobierno y un plan de gobierno que sea viable y practicable en este país, fíjense en estas cosas que son las que le inquietan a la gente y no en los problemas que les aquejan a ellos. Una pregunta que es súper interesante de esta encuesta: ¿para quién trabaja Daniel Noboa? ¿Para los pobres, para la clase media o para los ricos? El 38% de los encuestados creen que el gobierno de Daniel Noboa trabaja para los ricos. En la sierra, el 47% cree que el gobierno de Noboa trabaja para los ricos y en la costa el 32%. Para los pobres, apenas el 18% a nivel nacional cree que trabaja para los pobres Noboa. En la sierra apenas el 5% cree que Noboa trabaja para los pobres y en la costa el 27%. Para la clase media, a nivel nacional creen el 17%, en la sierra el 18% y en la costa el 16%. Creo que sí hay un nivel de conciencia ciudadana con respecto de la orientación política, ideológica que tiene actualmente el gobierno de Daniel Noboa. Y ahora sí, hay otra cifra interesante de esta encuesta sobre quién cree el ciudadano que es el principal responsable de la crisis energética del país. Es decir, ¿a quién culpan de los apagones? La mayoría de consultados a nivel nacional ubica a Daniel Noboa como el responsable de los apagones. Daniel Noboa y el gobierno, entre los dos suman 22% a nivel nacional. Después está la sequía, los gobiernos anteriores, la falta de lluvia, la vieja confiable, Rafael Correa, por supuesto tenían que culparle un 4% a nivel nacional a Rafael Correa de los cortes de energía. Perdón, pero a mí sí me causa gracia, ¿no? Digamos, uno podría creer que el culpable de los apagones también es, no sé, pues podría ser García Moreno o Eloy Alfaro, que no tomaron las previsiones en su tiempo, o la culpa la tuvo Juan José Flores, ¿no? Porque no pensó en esto cuando fundaba la República. pero le siguen culpando a un presidente que dejó el poder hace 7 años, ¿no? Perdón, pero me causa gracia. También le ubican como responsable al ministro de Energía, el calentamiento global, el clima, las malas administraciones, pero principalmente le ubican al gobierno de Daniel Noboa como los responsables de la crisis. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la gente con respecto de Daniel Noboa, ¿no? Lo mejor de Daniel Noboa, que lucha por la inseguridad o contra la inseguridad. El 10% cree que Noboa lucha contra la inseguridad. Las campañas publicitarias, esta contratación millonaria de pauta, evidentemente le ha dado mucho resultado y la gente cree que el gobierno de Noboa tiene resultados en la lucha contra la inseguridad. Dicen que es preparado, que es joven, que tiene buena gestión, que tiene ideas, mano dura, posición radical, empresario, ¿no? ¿Qué es lo malo? La mayoría de gente cree que es prepotente, que hace un mal gobierno, que no hace nada, la falta de luz, que subió el IVA, que no cumple y que es corrupto y que tiene falta de experiencia. Esos son los peros
que le han puesto a Daniel Noboa. Ahora, terminemos con un datito que tiene que ver con, creo que era la credibilidad de Noboa, si es que está en si no, yo me voy a otro tema. Creo que no está el de la credibilidad aquí. No está. Bueno. Pero fíjense ustedes en los peros que le ponía la gente a Daniel Noboa, ¿no? Prepotente, mal gobierno, no hace nada, falta de luz, IVA, no cumple. Y en el no cumple, ayer CELAC publicaba un cuadrito muy interesante que también le compartí a la Meli, fue el último cuadrito que le compartí, que me parece vale la pena revisarlo porque tiene que ver con las mentiras de Daniel Noboa, ¿no? Durante el debate presidencial dijo que iba a resolver los apagones. Bueno, aquí estamos funcionando con generador eléctrico. Sobre el programa electoral, dijo que iba a reducir el desempleo. Ustedes acaban de ver que hay una percepción ciudadana de que se ha disparado el desempleo y de que hay datos del INEC de que 70,000 personas en los últimos 3 meses se han ido a la calle. Bajar el precio de los combustibles. Creo que todos ustedes y yo sabemos de que hizo todo lo contrario, ¿no? De que quitó el subsidio de los combustibles y el precio de los combustibles subió. Que ya había subido además por el incremento del IVA. Subir la producción petrolera 20% en el corto plazo. Todos sabemos que está pasando todo lo contrario. Si no, revisemos lo que fue la conversación que tuvimos aquí hace un par de semanas con Silvana Pastor. No subir el IVA, subió del 12 al 13%. Trabajo por horas es regresión de derechos, no ha cumplido. Ofreció subir la pensión jubilar, el sueldo básico a $460, no ha cumplido. Aumentar las multas y las penas de prisión para los evasores y para el uso de paraísos fiscales, no ha cumplido. Esto fue parte de su programa electoral. Programa de incentivos a las universidades para la creación de centros de investigación y desarrollo, no sabemos nada, no hay nada. Fortalecer la legislación para la negociación colectiva de los trabajadores a través de la sindicalización, implementar políticas que fomenten empleos, nada. Crear un programa para la inversión en infraestructura con fondos públicos privados, nada. Creación de cárceles en alta mar, nada. Ya dijo que no va a haber cárceles barcazas. Creación de un plan Fénix de seguridad. No se ha hecho absolutamente nada, no hay plan Fénix, no existe el plan Fénix. Crear una central de inteligencia, nada. Todas estas fueron ofrecimientos de Daniel Noboa en campaña que no las ha cumplido, ¿no? Que no los ha cumplido. Y ahora quiero volver sobre el tema del decreto de estado de excepción, porque la razón de decretar este estado de excepción en las provincias que ya venían experimentando aquello, pero incluir el Distrito Metropolitano de Quito, según los datos de inteligencia y de los equipos de seguridad, tienen que ver con, por ejemplo, hechos concretos, como que en solo un mes hubo 22 muertes violentas en la capital, y de que hay otros informes de inteligencia de que en Quito se habrían instalado al menos 10 células de bandas de crimen organizado, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo ayer el ministro de Gobierno con respecto del decreto de estado de excepción cuando los periodistas le consultaron en el ingreso en las escaleras al Palacio de Carondelet? Porque o es una cosa o es otra, o es blanco o es negro, o es merengue o no es merengue, o es la inseguridad o es el miedo a, como dijo el ministro, que las calles se calienten. ¿Qué fue lo que dijo Félix Wong? Pueden chequearlo y antes de elecciones también, como pueden darse cuenta, tratan de desestabilizar el país. Entonces, por eso nosotros no vamos a permitir que eso pase, porque el trabajo que se viene haciendo es exhaustivo y no vamos a permitir que, sobre pretexto de temas electorales, quieran calentarnos en las calles. Que como ya no lo pueden hacer en las cárceles, ahora lo hacen en las calles. Por eso Quito entró. Estamos trabajando. Quito es la capital. Vamos a tener que cuidar nuestra ciudad. Ya lo hicieron con incendios. Y esto no va a ser ministro, pero se enlaza la campaña. Todo está enmarcado dentro del plan Fénix. El plan Fénix viene ejecutándose y es lo que venimos cumpliendo. No es que para los entendidos en seguridad que cuidan perímetros privados piensan que no, pero cuidar perímetros privados y cuidar un país es totalmente distinto. Ministro, ¿qué tienen de información sobre el tema de desestabilización? Tengo que salir. Sí. Gracias, ministro. Pero quería aclarar esa.
lanza la bomba el ministro Félix, ¿no? Dice que es porque no van a dejar que se calienten las calles. Es decir, o es por el tema de la seguridad del estado de excepción, que en efecto yo creo que sí se debe haber agravado y mucho. O sea, imagínense lo que es circular en una capital de la República como es Quito, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, con las vías totalmente oscuras, con la inseguridad que eso provoca. Evidentemente también eso es terreno fértil, ¿no?, para que las bandas hagan de las suyas. Pero es que o es inseguridad o es temor a lo que dice el ministro, de que las calles se vayan a calentar. Y el periodista al final le dice, ¿qué información tiene con respecto al tema de desestabilización? Y el ministro lo que hace es decirle, no, ahorita me voy, tengo que irme, ¿no? No le dijo nada, pero lanzó la bomba primero sobre el tema de la desestabilización. Y dijo que puede ser por un tema electoral. Las elecciones son en febrero del 2025. Estamos en octubre del 2024 y la campaña recién va a empezar el 5 de enero del próximo año. Mientras tanto, y hasta que eso pase, señor Félix Wong, señor Noboa, señores del resto del gabinete, dedíquense a gobernar y ocúpense de las cosas que tienen que ocuparse. Después están cosas como la campaña electoral y todo lo que tiene que ver con la política y también, por supuesto, la politiquería. Pero mientras tanto ustedes tienen que administrar un país que tiene múltiples problemas y factores, como lo acabamos de ver, de acuerdo a la última encuesta de Informe Confidencial, problemas que ustedes además en estos 10 meses no han logrado resolver. Pueden decir que 10 meses es poco tiempo. Podemos estar de acuerdo incluso en eso, pero ustedes cuando ganaron la elección lo hicieron en una campaña política en la que ustedes le ofrecieron al país que en 18 meses iban a resolver todos los problemas y no lo están haciendo. No están resolviendo los problemas del país y están poniendo permanentemente excusas y pretextos. Entonces, o es la inseguridad, o es que tienen miedo a que la gente en algún momento decida salir a protestar, además en su absoluto derecho, legal y constitucional, porque aquí hay y está garantizado el derecho a la protesta en la Constitución, o es que le tienen miedo a eso. Que yo además de paso no he escuchado nada. Yo no he escuchado que la CONAI está pretendiendo salir, que los sindicatos, los trabajadores o los transportistas están queriendo salir. Yo no he escuchado absolutamente nada. Pero si tiene información, quédese y explíquele al periodista que le preguntaba qué información tiene sobre los procesos de desestabilización. O es como pasó en enero, cuando decretaron el estado de guerra o de conflicto interno, donde también el presidente Noboa habló de un intento de desestabilización y de golpe de estado, del cual después no tuvieron prueba alguna para comprobarlo. Mientras tanto, los problemas a la gente le aquejan, y los acabamos de revisar uno por uno. Y ustedes mismos se están echando al tacho la probable reelección de Noboa, si es que no resuelven esos problemas que tienen que resolver.